Saludos a todos, soy Juan David de Aprende a Invertir. Es viernes, el mercado acaba de cerrar y como estoy haciendo cada semana, vamos a ver el día de hoy un análisis en vivo donde buscaremos excelentes oportunidades para operar la semana que viene. Para los que vieron el video de la semana pasada y operaron de acuerdo a él, seguramente obtuvieron muy buenos resultados, pues mucho de lo que analizamos se cumplió casi que a la perfección. El día de hoy vamos a empezar viendo uno de los pares que vimos la semana pasada y es el dólar australiano contra el yen japonés. La semana pasada veíamos como este par se encontraba oscilando entre esta zona de soporte y resistencia y había logrado romper esta resistencia, lo cual la convierte en un soporte. La semana pasada el precio se encontraba justo aquí y mencioné que esto era una excelente oportunidad de compra, pues como dice la teoría, cuando una zona de resistencia se rompe, esta se convierte en soporte. Y una de mis formas favoritas de operar una ruptura es precisamente en el retesteo. ¿Qué es eso? Es justamente lo que pasó aquí. El precio sube, rompe la resistencia, se aleja un poco, vuelve y baja, toca esta zona que ahorita actúa como soporte y ahí es cuando compramos. Y efectivamente, como dije, el precio subió rápidamente y esto nos hubiera hecho una excelente utilidad. Estamos viendo, hubiéramos podido comprar en 70.0 y hubiéramos podido llegar hasta 71.85, es decir, una ganancia de 185 pips en un solo trade o una sola operación. Para esta semana podemos ver que el sentimiento del precio es claramente alcista. No solo porque ya el precio ha roto esta zona de resistencia que mencionamos anteriormente, sino porque actualmente está formando este patrón que se conoce como una cuña ascendente o en inglés un rising wedge. Básicamente consiste el precio oscilando entre esta línea de tendencia y esta línea de tendencia. Esto nos ha permitido también oportunidades de trade adicionales un poco más pequeñas, pues cuando el precio llegó a la parte de arriba, vuelve y baja, toca esta zona, otra vez nos permitió comprar y aquí nuevamente vuelve y baja y otra vez nos permitió comprar nuevamente. Son trades más pequeños pero que también funcionaron muy bien. Para esta semana lo que vemos es claramente el precio, pues cada vez se está viendo más aprisionado entre estas dos líneas de tendencia, lo que nos indica que es probable que dentro de poco se rompa este patrón. Si vemos el precio, voy a alejar un poco la gráfica, en este momento he encontrado una resistencia aquí en esta zona de 71.85 que coincide justamente con este nivel de aquí. Esto nos da a entender que es posible que en esta zona se esté formando una nueva resistencia donde el precio es posible que rebote. Sin embargo, como mencioné anteriormente, el sentimiento general del precio es alcista, por lo cual todavía no recomendaría entrar en una posición de venta. Sin embargo, si vemos que el precio falla en romper esta resistencia y por el contrario rompe este patrón o esta línea alcista que vemos aquí, esta línea de tendencia alcista, esto sí nos daría una señal de venta. Básicamente nos permitiría tomar una posición de venta alrededor de este nivel con un potencial de llegar hasta esta zona de aquí abajo y con un stop loss alrededor de 72. Claro está, si el precio continúa subiendo, pues no hay ninguna posición de venta y simplemente debemos dejarlo ir. Como todo, hay que esperar a ver qué pasa y ver si el trade nos da las señales que necesitamos para operar de acuerdo a ellas. El siguiente par que vamos a ver, también un par que vimos la semana pasada, es el dólar americano contra el dólar canadiense. La semana pasada hablábamos de cómo el precio se encontraba rebotando entre este triángulo descendente y cuando veíamos el video la semana pasada el precio se encontraba justamente en esta zona de aquí. Lo que mencionábamos la semana pasada es que era probable que el precio bajara a buscar esta zona de soporte y que una vez llegara a esta zona de soporte debíamos ver qué pasaba. Pues si rebotaba era una oportunidad de compra y si la rompía era una oportunidad de venta. En este caso pasó lo segundo. Vimos que el precio efectivamente rompió con fuerza esta zona de soporte y aquí esto nos hubiera dado una oportunidad de venta. Vemos que una vez rompe esta zona, efectivamente el precio sigue bajando más. En este momento vemos que el precio ha retrocedido un poco, se acerca a la zona de soporte que ahora actúa como resistencia y nuevamente se encuentra bajando. Lo que quiere decir esto es que el sentimiento para este par claramente va a ser negativo siempre y cuando el precio se mantenga por debajo de esta zona ahora de resistencia.
Mientras el precio se mantenga por debajo de esta zona de resistencia, podemos buscar oportunidades en franjas de tiempo menores para vender. El siguiente par que vamos a ver es el euro dólar, el favorito de muchos, un par que también vimos la semana pasada. Veíamos como el precio se encontraba oscilando entre estas zonas de soporte y resistencia. Y justamente la semana pasada veíamos que el precio se encontraba en este nivel de aquí. La semana pasada mencioné que cuando el precio se encuentra en medio de este rango, aquí estaba prácticamente en la mitad de la zona de soporte y resistencia, no debíamos hacer nada porque digamos que teníamos igual de riesgo de que el precio subiera o bajara. En este caso lo que pasó es que el precio efectivamente subió. Aquí vemos que llegó a la zona de resistencia, trató de rebotar, pero finalmente la rompió. Esto, al igual que en los casos anteriores, nos dio una excelente oportunidad. Me voy a acercar un poco aquí, porque el precio hizo justo lo que me encanta que haga cuando rompe una resistencia. El precio rompe la resistencia, baja nuevamente, retestea y aquí nos da oportunidad para comprar y ¡boom! Vean esta subida. Me voy a dejar un poco nuevamente, pero lo que vemos es efectivamente el precio. Si hubiéramos comprado aquí, cuando baja a retestear nuevamente esta zona de soporte, hubiéramos podido comprar en 1.10 y el precio hubiera subido prácticamente hasta 1.147, 145 digamos. Es decir, que en un solo trade, una sola operación, nos hubiéramos podido ganar también 150 pips. Vemos adicionalmente que este nivel al que llegó coincide muy bien con este anterior nivel. Entonces, al igual que veíamos con el dólar australiano anteriormente, es posible que en este momento se esté formando aquí una nueva zona de resistencia. Vemos que efectivamente el precio desde que llegó aquí ha empezado a bajar un poco. Dado este escenario y como pasó justamente aquí, es posible que el precio, como vemos acá, el precio subió y rebotó nuevamente a la zona de soporte. Es posible que aquí vuelva a pasar lo mismo. Sin embargo, sería muy cuidadoso de entrar aquí en una posición de venta, porque a pesar de que es posible que se repita este escenario de aquí, vemos que el sentimiento claramente es alcista. Y realmente operar contra la tendencia nunca es muy buena idea, a menos de que veamos de pronto en una franja de tiempo inferior buenas oportunidades para entrar. De igual forma, en caso de que el precio baje, así no entremos en la bajada, si el precio vuelve a llegar a esta zona de soporte y rebota, esto nos daría una excelente oportunidad para entrar nuevamente en una posición de compra. Vamos a continuar ahora con el dólar de Nueva Zelanda contra el dólar americano. Este es otro par que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos como el precio se encontraba rebotando entre esta zona de soporte y resistencia. Y la semana pasada cuando veamos el precio, veíamos que el precio acababa de rebotar en esta zona de resistencia y se encontraba bajando. Dijimos que esto podría ser una oportunidad de venta y efectivamente el precio bajó un poco, pero como vemos aquí, no llegó hasta abajo como queríamos. Nos hubiera gustado que el precio hiciera esto, sino que por el contrario se devolvió. Si fuimos disciplinados con esta operación, digamos que tuvimos un tiempo de ganancia y aquí al ver que se devolvía, lo más probable es que hayamos podido cerrar en break-even, es decir, cerrar el mismo nivel que entramos, lo que nos hubiera generado prácticamente cero ganancia y cero pérdida. Si no hicimos esto, pues realmente teníamos nuestro stop loss aquí arriba, es decir, que nos hubiera tocado stop loss y no hubiera sido un stop loss muy grande. Sin embargo, al romperse esta zona de resistencia, no, pues voy a pasar por esto rápido porque ya lo vimos en otros escenarios, nos da oportunidades para comprar. Vemos como el precio rompe, se aleja, se acerca y cuando toca aquí es oportunidad de compra y efectivamente compramos ahí y vemos como el precio se dispara. Nuevamente aquí tenemos una oportunidad de hacer una buena ganancia. Para resumir, en este par, mientras el precio se encuentre por encima de esta zona que ahorita actúa como soporte, el sentimiento del par claramente es positivo y lo ideal es buscar oportunidades para entrar en compra. Vamos a ver ahora un par nuevo que no habíamos visto la semana pasada y es el dólar canadiense contra el yen japonés. El escenario muy parecido a los otros casos, tenemos el precio que está oscilando entre una zona de soporte y resistencia. Aquí vemos que una ruptura en falso y vuelve otra vez el precio a este rango. Y lo que estamos viendo ahora es que el precio toca esta zona de resistencia, baja y aquí nuevamente está entrando a la zona de resistencia. Como en los casos anteriores, cuando el precio está en esta zona de resistencia, no debemos actuar inmediatamente, sino que debemos esperar a ver qué pasa. Tenemos dos escenarios.
Si el precio vuelve y baja y sale de esta zona de resistencia hacia abajo, tenemos una excelente oportunidad de venta. Pues podríamos poner nuestros stop loss arriba de la zona de resistencia y esperar a que el precio baje, quién sabe cuánto, pero tiene el potencial de incluso poder llegar hasta esta zona de soporte ubicada aquí abajo. Digamos que el riesgo-beneficio de la operación es muy bueno. Por el contrario, si vemos que el precio no baja, sino que sube, entonces tenemos oportunidades para comprar, especialmente si el precio hace este movimiento que me encanta, que es cuando baja, retestea otra vez y en este momento compramos y vuelve y sube. En cualquiera de los dos casos, lo que debemos hacer en este momento es esperar a ver cómo reacciona el precio en esta zona de resistencia y tenemos una oportunidad para operar, ya sea en venta o en compra. Y finalmente, ya para terminar este video, estamos viendo en este momentico el oro contra el dólar americano. Tenemos un escenario muy interesante. Vemos que el precio también últimamente ha estado entre esta zona de soporte y resistencia. Vemos que aquí la rompió. Aquí efectivamente, esto fue la semana pasada, pues no lo hablamos. El precio baja, retestea, sube, era una oportunidad de compra. Pero bueno, lo que estamos viendo esta semana es que una vez el precio hace esta oscilación, empieza a oscilar entre estas dos líneas de tendencia formando un canal bajista. Esto nos da excelentes oportunidades, pues nos permitió vender aquí, vender aquí. Técnicamente un trader agresivo hubiera podido comprar aquí, sin embargo yo nunca recomiendo operar en la dirección contraria del canal. Es decir, en este momento el canal era bajista, yo no recomiendo entrar en compra, sino buscar oportunidades para vender. Y aquí finalmente vemos que el precio cuando llega a esta zona efectivamente rebota, pero no logra bajar, sino que por el contrario rompe la línea de tendencia superior. Esta ruptura es una confirmación de compra. Y efectivamente vemos que cuando el precio rompe el canal, sube. Sin embargo, el beneficio, pues claramente, y era de esperar, no fue muy grande, pues aquí arriba tenemos esta zona de resistencia que fue donde efectivamente el precio llegó y actualmente se encuentra otra vez bajando. De acuerdo a lo que vemos, se podría decir que actualmente el escenario es un poco confuso, pues la ruptura de este canal descendente nos da una señal para comprar, es decir, nos indica un sentimiento positivo. Sin embargo, el hecho de que el precio haya rebotado en esta resistencia nos da un sentimiento negativo. Yo diría que en este momento lo mejor es esperar, pues el precio puede que oscile en este pequeño rango y eso la verdad no es muy interesante para operar. Sin embargo, si vemos que el precio sube y rompe esta resistencia, el escenario sí sería claramente alcista, pues tenemos la confirmación de la ruptura del canal, la ruptura de la resistencia y esto nos podría dar para una operación de compra supremamente interesante y de largo plazo. Bueno, eso es todo por esta semana. Espero les haya gustado el video. Les agradezco le den like, se suscriban, me ayuden a compartirlo. Me gustaría que el canal siga creciendo mucho más. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Les deseo mucha suerte en sus operaciones.